Luego de darse a conocer la salida del país a través del aeropuerto de Palmerola del honorable padre de la patria Carlos Armando Zelaya, se rumoró que este viaje podría ser para reunirse o entregarse a las autoridades norteamericanas a través de la DEA, ya sea en Colombia o en Panamá. Esto ante las últimas revelaciones por parte de los fiscales y que involucran gravemente con el crimen organizado no solo a Carlos Zelaya, sino al jefe de bancada del Partido Libre Rafael Sarmiento, al honorable alcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, al ex diputado suplente de Manuel Zelaya, Carlos Muñoz, y a todos los mencionados en este narcovideo, incluyendo a la misma Xiomara Castro y a Manuel Zelaya Rosales. Lo que llevó a muchas personas a preguntarse qué ganaba Carlos Zelaya al viajar a otro país para una posible entrega negociada a la DEA, pudiéndolo hacer perfectamente en Honduras. Pues esta respuesta varía dependiendo quién sea el capo y cuáles sean sus intenciones o beneficios para hacerlo. Pues los primeros en haber negociado con la DEA para entregarse en silencio en un tercer país fueron los cachiros, quienes viajaron hasta las Bahamas desde su natal Colón. Esto para poder salvar sus vidas de los políticos, empresarios, militares y policías que colaboraban con su organización criminal, tal y como lo confesó el mismo David Leonel Rivera Maradiaga en la Corte Sur de Nueva York, irónicamente a pesar de haber confesado haber ultimado a 78 personas en Honduras. Otro de los capos que también negoció su entrega voluntaria a la DEA desde un tercer país y según él para salvar su vida de los mismos políticos, empresarios y policías que colaboraban con su organización, y quienes ya lo tenían en la mira ante el rumor de que este estaba negociando con la DEA, fue el ex alcalde del Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien viajó hasta Guatemala, donde era esperado por los agentes, desde donde sería extraditado hacia este país del norte. Caso similar fue la entrega del también capo Byron Ruiz, quien al tener doble nacionalidad hondureña y guatemalteca, negoció con agentes de la DEA en Guatemala para ser extraditado desde este tercer país. Esto ante el temor de ser silenciado por orden directa de Juan Orlando Hernández, quien al saber que la DEA quería a Byron Ruiz para hundir a Tony Hernández en su juicio, le asignó un equipo élite de las Fuerzas Armadas para buscarlo y desaparecerlo antes de que se entregara en Guatemala. Pero no todos los capos hondureños que se han entregado a la DEA en un tercer país lo han hecho porque estos los persiguen sus enemigos. Pues en el caso de Marco Antonio Merren Funes, alias El Isleño, quien fue pedido en extradición en el año 2016 junto a Luis Alfredo Escalante Landaverde, cuñado de Don H, y William Reinieri, socio de los Valle. No quiso entregarse en Honduras porque su hermano Ricardo Merren Funes, o mejor conocido como Ricky Merren, era el gobernador de Islas de la Bahía y ex alcalde de Roatán por parte del Partido Nacional. Así que para evitar un escándalo para su hermano y para el mismo partido, el mismo Juan Orlando Hernández le sugirió al gobernador Ricky Merren que su hermano Marco Antonio Merren mejor se entregara en silencio a la DEA en Belice y así evitar un escándalo mayor para el Partido Nacional. Y fue así que el isleño viajó desde Roatán hacia Belice, donde ya era esperado por agentes de la DEA, desde donde fue llevado hacia Estados Unidos siendo juzgado y condenado por sus vínculos con el crimen organizado. En ese momento, del interior de su misma familia confirman que el empresario Merren Funes hacía un año se había presentado de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses. Meses después trasciende que se había convertido en uno de los mejores colaboradores para dar información precisa de sus nexos en el país. En el caso de Gianni Rosenthal, negoció su entrega voluntaria a la DEA desde Guatemala, país al que llegó como lo hacen los migrantes atravesando puntos ciegos de la frontera. Esto para poder salvar a su padre don Jaime Rosenthal de ser capturado, exhibido, humillado y extraditado por orden de Juan Orlando Hernández, donde tenía una segura condena en ese país por sus vínculos con los cachiros. Pero según se conoció, Gianni Rosenthal negoció con la Corte Suprema y el Ministerio Público para que estos le abrieran un requerimiento fiscal a su padre Jaime Rosenthal y así no pudiera ser extraditado hacia tierras del tío Sam por su avanzada edad, a cambio de que Gianni Rosenthal se entregara voluntariamente a la DEA en Guatemala, y todo esto se realizó en completo secretismo, pues no fue hasta que Gianni se encontraba en la Corte Sur de Nueva York que la noticia se supo en Honduras.
Casos similares fueron las entregas voluntarias del expresidente Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Jawid por el caso FIFA Gay, pues estos sujetos negociaron su entrega voluntaria a la justicia norteamericana antes de ser capturados y humillados en Honduras, ya que en este país no tenían ni una tan sola esquela de tránsito a pesar de ser grandes delincuentes de cuello blanco. Juan Ramón Mata Valdurraga negoció su entrega voluntaria a la DEA cuando éste se encontraba viviendo en Colombia, desde donde viajó hacia Panamá, donde ya era esperado por agentes de la DEA para ser llevado a Estados Unidos. Y esto lo hizo para evitar ser capturado, encadenado y humillado en Honduras, pues al igual que todos los anteriores, Mata Valdurraga no tenía ni una tan sola esquela de tránsito en Honduras. Aunque esto de nada le sirvió a Mata Valdurraga, pues tras cumplir su condena en Estados Unidos, este fue deportado a Colombia, país que lo extraditó a Honduras por los delitos de lavado de activos. Pero la esposa de su ex socio José Luis Melara Murillo, llamada Rebeca Raquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y su ex socio Carlos Zelaya presionaron para que lo absolvieran de todos los cargos en su contra. Recordemos que el mismo Tigre Bonilla también estaba negociando con un agente llamado Sandy su entrega voluntaria a la DEA desde un tercer país. Negociaciones que no se pudieron concretar porque este fue capturado, encadenado, humillado y exhibido por sus mismos compañeros a los que él comandó cuando fue director de la Policía Nacional. Y al parecer don Carlos Zelaya supuestamente habría viajado a Colombia o a Panamá para negociar su entrega voluntaria a la DEA, y así evitar ser capturado, encadenado, humillado y exhibido como lo han sido todos los extraditables capturados en Honduras, y peor aún desprestigiando aún más el glorioso gobierno del Partido Libertad y Refundación, quienes por 12 años se golpearon el pecho acusando y señalando la narcodictadura cachureca cuando ellos salieron igual o peor que ellos. Ustedes pueden decir lo que quieran, pueden utilizar cualquier cantidad de argumentos, tienen 10 años de estarlo diciendo. Señores, a nosotros no nos tienen que convencer, vayan a Estados Unidos a convencer al juez que ustedes han sido cómplices del narcotráfico. Romeo, ustedes han escuchado un reloj que le hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso es lo que le espera a Romeo Vázquez en breve.